Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Las acusaciones de monopolización que estallaron después de la columna de la escritora de TV100 Sarina Isarkaya, quien se sintió conmovida por las acusaciones, su manager Ayse Barme y Idel Team, que ella cofundó, han estado en la agenda de las redes sociales, la revista y el mundo de la televisión durante días. Las acusaciones, que Idel Team y todos sus jugadores han negado, también son consideradas justificadas por algunos. Quizás usted se haya topado con esto. Las primeras entrevistas de las personas involucradas en el tema aparecieron hace unas horas. Hand Erzel estaba entre los nombres de Idel Team que aún no habían compartido nada. Erzel no compartió la declaración de Idel Team en las últimas horas, pero no negó su apoyo a su manager. Durante los últimos 4 días, hemos estado discutiendo la parte de la columna escrita por Fuatur de TV100 sobre la investigación iniciada por la Autoridad de Competencia, en la que aludía a Idel Team y a su cofundadora, la gerente Ayse Barme y Sarina Isarkaya. Los que están familiarizados con el incidente saben que, a raíz del tema que sacudió todas las redes sociales, muchos nombres famosos, especialmente los actores de Ayse Barme bajo Idel Team, expresaron sus comentarios sobre el tema. Aunque los jugadores de Barme negaron rotundamente las acusaciones y subrayaron que eran inmorales, algunos de nuestros jugadores también estuvieron de acuerdo con lo dicho y enfatizaron que el problema de la monopolización debía resolverse. Mientras el incidente, que ha llevado a las celebridades a un debate en el que se enredan dos ideas diferentes, continúa creciendo, en las últimas horas, primero Sarina Isarkaya y luego Ayse Barme, quien es el foco de las acusaciones, dieron entrevistas. Hand Erzel también estaba entre aquellos que, a pesar de ser parte de ID Communications, aún no habían reaccionado al tema. Hand Erzel, a diferencia de sus colegas de Idel Team, no compartió la declaración oficial, pero no negó su apoyo a su valiosa representante Ayse Barme. Al compartir el nuevo proyecto protagonizado por Merv Dizdar, Hand Erzel etiquetó a Ayse Barme y colocó un corazón al lado. Comunicación y monopolización de la identidad, Sarina Isarkaya, Ayse Barme y Hand Erzel en la agenda. ID Communications y sus pretensiones de monopolio, que se han convertido en los últimos tiempos en uno de los puntos focales del mundo de las revistas, están siendo discutidos intensamente tanto en las redes sociales como en programas de televisión. Esta discusión, que comenzó con una columna escrita por el escritor de TV100 Fuatur, convirtió al cofundador de Idel Team, Ayse Barme, y a uno de los actores importantes de la compañía, Sarina Isarkaya, en blanco de sospechas. El origen de las reivindicaciones de monopolización. En el artículo escrito por Fuatur en el marco de la investigación iniciada por la Autoridad de Competencia, las acusaciones de que llamó la atención sobre la posibilidad de monopolización en el sector presentaron los nombres de Idel Team y Ayse Barme. El artículo da a entender que los actores juegan un papel decisivo en la planificación de sus carreras y proyectos en la industria. Respuesta de ID Communications. En el comunicado oficial realizado por ID Communications, estas acusaciones fueron negadas categóricamente. El comunicado destaca que la compañía concede importancia a los valores éticos en el sector y que se adopta un enfoque individual en la carrera de cada jugador. Desacuerdos entre jugadores. Muchos jugadores dentro de ID Communications compartieron mensajes de apoyo, afirmando que las acusaciones eran infundadas. Sin embargo, algunos actores señalaron que el debate sobre la monopolización en el sector es importante y que se debe producir una solución a este tema. Esta distinción ha dado lugar a diferentes opiniones en el sector. Declaraciones de Sarina Isarkaya y Ayse Barme. Sarina Isarkaya, quien está en el centro del debate, respondió a las acusaciones en una entrevista. Sarkaya afirmó que Idel Team opera con valores éticos y que está orgulloso de continuar su carrera en esta empresa. Ayse Barme, un nombre que destaca por su éxito en el sector, afirmó que están acostumbrados a este tipo de críticas, pero que las acusaciones son completamente infundadas. El silencio y el apoyo de Hand Erzel. Hand Erzel, que forma parte de Idel Team, no participó directamente en las discusiones. Sin embargo, mostró su apoyo a su manager Ayse Barme de forma indirecta. Erzel compartió un proyecto protagonizado por Merv Dizdar, etiquetó a Ayse Barme y agregó un emoji de corazón. Esta medida provocó una gran reacción en las redes sociales. Reacciones en las redes sociales.
Los usuarios de las redes sociales notaron este apoyo indirecto de Hundercell y se dividieron en dos. Aunque algunos usuarios criticaron a Ercel por no adoptar una postura más clara, otros apreciaron su amable apoyo. ¿Hacia dónde irá el debate sobre la monopolización? Parece seguro que las acusaciones de monopolización provocarán un debate más amplio en la industria. Se espera con curiosidad cómo gestionará la autoridad de competencia el proceso y su impacto en el sector siguiendo el mundo de las revistas. Este incidente obtuvo una cobertura significativa no solo en las redes sociales sino también en el mundo de las revistas. La influencia de ID Communications en la industria y la postura de los actores son ampliamente cubiertas en programas de televisión y noticias de revistas. Próximos pasos. ID Communications está considerando tomar medidas legales para garantizar que estas acusaciones no dañen su reputación en el sector. Tras las declaraciones de Sarina Isarkaya y Aise Barm, se espera que otros jugadores también comenten sobre el tema. Palabras finales. El mundo de las revistas está siguiendo de cerca cómo evolucionará este evento y qué tipo de cambio provocará en la industria. El apoyo indirecto de Hundercell y la influencia de ID Team en el sector probablemente seguirán en la agenda durante mucho tiempo. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós. Te amamos.